Ok, ahora vamos a estudiar, a comenzar un nuevo capítulo que va en la dirección de llegar a inferencia estadística, donde vamos a estimar los parámetros de una distribución. Para llegar allá necesitamos cubrir algunos tópicos que son muy interesantes, que el primero de ellos se llama la función generadora de momentos. Es un tópico un poco más matemático que lo anterior, pero muy necesario, muy necesario. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir por qué, y vamos a decir por qué se llama generador de momentos. Esta función se asocia a una variable aleatoria. Entonces, sea x una variable aleatoria, continua o discreta. Y la gracia es que le vamos a pedir a esta función, esta nueva función, entonces definimos esta función que vayamos a llamarla así, phi de x, que va a depender de t, se define como la esperanza de e elevado a t por x. Entonces definimos esta función, definimos eso, y esta función le vamos a llamar función generadora de momentos y lo vamos a abreviar así. Esta es la función generadora de momentos, pero esta función va a existir, entonces definimos esa función, y phi existe, ¿ya? Si existe, si es válida, o no infinito, ¿cierto? Si es válida, para todo t, para todo t menor que b, con b menor que infinito. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que esta función es válida para algún intervalo que contiene el 0. Entonces fíjate que ese intervalo, en el fondo lo que estamos diciendo es que el t pertenece a algún intervalo de esa forma, con un b finito. Esta función está definida entonces para alguna vecindad del 0. Entonces, si definimos la función generadora de momentos, esta función generadora de momentos tiene una propiedad importante. Fíjate, si uno quisiera conectar esto con algunos elementos que tú conoces, podrías verlo así, mira. Supongamos que x es una variable positiva. Entonces, esta phi no es otra cosa que la esperanza de esto, pero de acuerdo a lo que hemos visto, esta es la integral entre 0 e infinito de e a la t por x por la función de densidad de x. Y si tú recuerdas tu curso de matemática, esta no es otra cosa que la transformada de Laplace de esta función, ¿ya? Entonces, si tú quieres, lo puedes escribir así. Esto es la transformada de Laplace de f de x. ¿Ok? Solamente como una curiosidad. Pero estas propiedades de la transformada de Laplace se van a aplicar acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es explicar a continuación por qué necesitamos una función de esta naturaleza. No es para nuestra formación, no, es porque tiene una propiedad importante, ¿ya? Y si tú sabes usar esta función, entonces puedes obtener momentos de manera muy sencilla. Entonces, ahora viene el teorema importante. El primer teorema importante. Que dice lo siguiente: si tú tienes, entonces, sea esta phi la función generadora de momentos de la variable x, ¿ya? Vamos a suponer que existe. Entonces, tú puedes obtener los momentos de la distribución, ¿ya? La esperanza, entonces, de x a la k, si es que existe, se obtiene derivando esta función, ¿ya? La vas a derivar k veces y la vas a evaluar en 0. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que este término existe, porque los momentos podrían no existir. Si estos momentos existen, ¿cierto? Y el k es un número natural. Entonces, tú conoces esta función. ¿Qué haces? La derivas respecto a t, la evalúas en t igual 0 y luego la derivaste una vez, conoces la esperanza de x. La derivas 2 veces y la evalúas en t igual 0, es la esperanza de x cuadrado. La derivas 3 veces y la evalúas en 0, entonces la esperanza de x cubo. Significa entonces que yo puedo generar los momentos a partir de esta distribución, de esta función. Por eso se llama generador de momentos, porque en el fondo los momentos, la información de los momentos están, si tú quieres ponerlo así, escondidos en las derivadas.
La información no está en la función, sino que en las derivadas de la función. Por lo tanto, si yo quiero calcular la esperanza de x, como lo dije, esto simplemente es la derivada de phi respecto a t y evalúo en t igual 0. Si quiero calcular la esperanza de x cuadrado, bueno, derivo la función dos veces respecto a t y evalúo en t igual 0. Primero derivo y después evalúo. Y entonces si quiero calcular la varianza, ¿qué hago? Entonces conocemos esta propiedad de la varianza. ¿Te recuerdas? Que es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado. Por lo tanto, si tú tienes la función general de momento, puedes conocer la esperanza y la varianza de una distribución de manera muy sencilla. Por ejemplo, piensa en aquellas distribuciones en que la esperanza y la varianza no son tan sencillas. Por ejemplo, la distribución binomial negativa, la distribución hipergeométrica, ¿ya? En que son sumas bastante desagradables. Entonces, en ese caso, la función general de momento te puede ayudar para ese fin. Ok, vamos a partir entonces haciendo la demostración de ese teorema. Para partir la demostración vamos a partir desde el lado derecho. Fíjate que la derivada késima de la función generadora de momentos, la llamamos así, no es otra cosa que la derivada késima de la esperanza por la definición de e elevado a t por x. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, como esta función nosotros estamos asumiendo que existe, ¿ya? Es decir, esto es una integral o una suma que son convergentes, entonces podemos cambiar de orden la derivada por la esperanza. Entonces, esto te queda la esperanza de la derivada késima de esta función ahora. Entonces, ahora te quiero explicar que si tú derivas esta función con respecto a t, te das cuenta por la regla cadena, imaginemos que estamos derivando una sola vez. Entonces, la derivada de esto va a ser e elevado a t por x, por la regla cadena, como estamos derivando respecto a t, por x. Si derivas dos veces, vas a agregar entonces una vez más la derivada del exponente, que es x cuadrado. Por lo tanto, si derivas n veces, eso va a ser, o k veces, eso va a ser x elevado a k por e elevado a t por x. Porque cada vez que derives va a ir apareciendo este factor acá, por la regla cadena. Entonces la pregunta es la siguiente ahora. Si esto yo lo evalúo en 0, en t igual 0, equivale a evaluar esto en t igual 0. Por lo tanto, esto implica entonces que la derivada késima de phi de x evaluada en t igual 0 es lo mismo que esta esperanza evaluada en t igual 0. Y esa esperanza evaluada en t igual 0, tú te das cuenta que no es otra cosa que x a la k. La esperanza de x a la k. ¿Por qué? Porque cuando tú evalúas en t igual 0, e a la 0 es 1 y te queda esta esperanza. Por lo tanto, aquí lo que tú has comprobado es que la esperanza de t a la k es lo mismo que la derivada de la función de generar de momentos evaluada en t igual 0. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo para ilustrar cómo es el cálculo de esta función en un caso específico de una distribución. Entonces, piensa, el ejemplo es muy sencillo. Lo que tú tienes ahora, x, es una distribución de Poisson con parámetro lambda. Entonces, lo que tú quieres es calcular u obtener cuál es la función generadora de momentos de esta variable. Y cuando tú dices cuál es la función generadora de momentos, tienes que especificar también cuál es el rango de t, ¿ya? Que acuérdate que es un intervalo que contiene el origen. Entonces, la función generadora de momentos de esta variable es la esperanza de a la tx, por definición, pero eso no es otra cosa que una suma ahora. ¿Te das cuenta? El rango de la Poisson va desde 0 hasta infinito de e a la tx por la densidad de la Poisson, que es lambda elevado a x por e a la menos lambda partido por x factorial. Entonces, lo que tú puedes hacer es este término que no depende de x, lo puedes sacar de la suma, eso te queda e a la menos lambda, y acá te queda e a la tx y lambda elevado a x, así que ambos están elevados a x, así que acá te va a quedar la suma desde x igual 0 hasta infinito de e elevado a t por lambda, todo eso elevado a x partido por x factorial. Entonces yo te quiero recordar que esto corresponde exactamente al desarrollo en serie de Taylor de la exponencial.
¿Tú te acuerdas de esta serie? Desde n igual 0 hasta infinito, de x a la n partido por n factorial, eso no es otra cosa que e elevado a x. Entonces, el que está haciendo el papel del x acá es este. Por lo tanto, eso nos queda e a la menos lambda, que es lo que está afuera, por e elevado a e a la t por lambda. Y si tú arreglas el exponente, te queda e elevado a lambda por e a la t menos 1. Y esa es la función general aumento. No hay ninguna restricción para el t, por lo tanto, en este caso, el t está en los reales, es decir, una función válida para todos los t en los reales. Entonces, si tú quieres, puedes hacer el ejercicio de derivar esta expresión. ¿Qué pasa si tú derivas esta expresión? Fíjate, la derivada respecto a t, ¿qué cosa va a ser? E elevado a lambda por e a la t menos 1, por la regla de cadena es por la derivada de lo de arriba. Pero la derivada de esto es lambda. ¿Sí? Porque la derivada de e a la t es la derivada de e elevado a eso, por la derivada es e elevado a todo esto por la derivada de lo de arriba, que es... ¿Cuánto es la derivada de lo de arriba? Me faltó este. Eso sí. Porque es e elevado a esto por la derivada de arriba, que es lambda veces e a la t, y la derivada de la t es lo mismo. Ahí sí. Perdón por el lapsus. Y ahora entonces, evaluemos, mira, evaluamos en t igual 0. ¿Qué pasa si evaluamos en t igual 0? Te queda e elevado a 0 es 1, y esto te queda 0. E elevado a 0 es 1. Y acá te queda e elevado a 0 es 1, o sea, eso es lambda. ¿Que corresponde con qué cosa? Con la esperanza de la distribución de Poisson. Porque la distribución de Poisson es la única distribución que tú conoces en que la esperanza y la varianza es el mismo parámetro, lambda. Un segundo ejemplo es el siguiente. Tú tienes una variable x que es normal, 0, 1. Y lo que quieres es calcular, entonces, determinar la esperanza de x a partir de la función generadora de momento. Tú sabes que la esperanza de una normal es ese parámetro, ¿cierto? Tú sabes que es 0. Así que si nuestro resultado está bien, deberíamos obtener que la esperanza vale 0. Pero primero tenemos que obtener la función generadora de momento de la normal, 0, 1. Y tú sabes que siempre la definición es la misma, la esperanza de e elevado a t por x. Pero ¿cómo se obtiene la esperanza de una función? Bueno, en este caso la variable es continua, así que eso es la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a t por x por la función de densidad de la normal, que es 1 partido por raíz de 2pi por e a la menos 1 medio de x menos mu. Pero en este caso el x menos mu, el mu vale 0, así que x menos mu 0, x cuadrado a x cuadrado. Eso. Muy bien, y esto lo vamos a integrar respecto a x. Ok. Entonces la pregunta es cómo nosotros calculamos esta integral. Bueno, si tú te das cuenta, este factor puede salir de la integral y lo que va a quedar acá son dos exponenciales. Entonces fíjate que podemos rápidamente hacer esto. Esto es 1 partido por raíz de 2pi. Y la integral nos queda entre menos infinito e infinito. Y tú lo que vas a hacer es factorizar entonces. Vas a factorizar por menos 1 medio. Y eso te queda x cuadrado menos 2 por t por x. Entonces fíjate ahora, mira el exponente de esta exponencial. El primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. O sea, para poder obtener un cuadrado completo, digamos un cuadrado perfecto, lo que tú tienes que hacer es completar el binomio. Por lo tanto, esto te va a quedar 1 partido por raíz de 2pi por la integral entre menos infinito e infinito. Y esto es e a la menos 1 medio de x cuadrado menos 2 de x más t al cuadrado de x.
Entonces, si tú miras acá, este término lo agregamos artificialmente. O sea, lo que estamos agregando es un e a la menos t cuadrado medios. Entonces, para compensarlo, vamos a poner aquí afuera como e a la t cuadrado medios. Y entonces, cuando tú multiplicas esas exponenciales, los exponentes se suman y nos queda exactamente la cantidad que nosotros queremos. Entonces, ahora, si tú miras con paciencia esto, te vas a dar cuenta que eso no es otra cosa que e a la t cuadrado medios partido por raíz de 2pi por la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a la menos x menos t al cuadrado medios. Entonces, ¿esta es la densidad de quién? Bueno, si tú miras esto con calma y juntas todo eso, mira, junta eso y eso. Esa es la densidad de una normal con media t y varianza 1. Por lo tanto, la integral de todo eso vale 1. Porque la integral de una densidad, recuerda, la integral de una densidad entre menos infinito e infinito, de una densidad, así que está definida para los reales, eso vale 1. Y eso exactamente corresponde a la densidad de la normal con media t y varianza 1. Por lo tanto, esa expresión nos queda simplemente e a la t cuadrado medios. Muy bien. Entonces, esta es la función generadora de momentos. ¿Qué descubrimos? Por lo tanto, la función generadora de momentos de una distribución normal CR1 es t elevado a t cuadrado medios. Si entonces nosotros ahora queremos obtener la esperanza, bueno, la esperanza de x, que va a ser la derivada de esto. Y eso es e a la t cuadrado medios por la regla cadena por t, ¿verdad? Entonces, si tú evalúas esto ahora en t igual 0, eso nos va a dar exactamente 0. Porque estás evaluando en 0 ahí que mata todo el resto. Así que eso es igual a 0. Entonces, ahí te das cuenta que nosotros obtuvimos la función generadora de momento para normal, 0, 1, y a partir de la función generadora de momentos, entonces calculamos la esperanza que es igual a 0. Te voy a dejar un ejercicio como tarea aquí, y ahora, como continuación de este ejercicio, tú tienes que z es una variable normal cualquiera, mu sigma cuadrado, donde mu y sigma cuadrado son arbitrarios. Entonces lo que te pido es obtener la función generadora de momentos de z. Y te digo una cosa, no tienes que calcular desde el comienzo, puedes usar ese resultado de que la normal 0,1. ¿Cuál es la ayuda? Entonces, la ayuda es que tú vas a usar el hecho de que si yo estandarizo este z, es decir, z menos mu partido por sigma, eso me da x, donde esta x es normal 0,1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la z como la x. Vas a escribir z igual a mu más sigma por x. Entonces, cuando hagas la función generadora de momentos, escribas la definición ahí, tú en vez de escribir entonces z, vas a transformar a x y vas a usar este resultado. ¿Ya? Te dejo eso entonces como un ejercicio para tu beneficio.